Diagnóstico: Parkinson. Mi nombre es Ulrich Elixmann. Vivo en Hagen, en el oeste de Alemania. Oficio: jardinero. Los pacientes de Parkinson tienen, por ejemplo, una expresión facial muy rígida, y eso también avanzó un poco en mi caso. Antes no era así. Simplemente me vino. Sí, me preocupa porque un colega mío también se enfermó. También jardinero. Diagnóstico: Parkinson. Agricultor: Parkinson. Trabajadora agrícola: Parkinson. Después de una vida en el campo, todos la misma enfermedad. ¿Qué está pasando? El primer día que me di cuenta de que algo no estaba bien, estábamos cortando rosas, mi compañero y yo. Entonces, noté que la mano no me funcionaba bien. Al día siguiente cortamos rosas de nuevo y lo mismo. Fui al médico y le dije que algo no andaba bien con el brazo, con la mano, había algo raro. Me hicieron estudios y quedó claro que estaba enfermo de Parkinson. Entonces tenía 46 años de edad, ahora tiene 60. Toma 13 pastillas al día, también contra los temblores. Hace fonoaudiología, gimnasia y ergoterapia con Frank Rosenthal. Los pacientes enfermos del mal de Parkinson tienen ante todo el problema de que están totalmente conscientes, pero atrapados en su propio cuerpo. Comienza con la pérdida de la movilidad al caminar, el balanceo de los brazos, la pérdida de la mímica, lo que a menudo es un problema en las relaciones, hasta la completa inmovilidad. Tenemos pacientes que están en cama sin poder hacer nada. Y otros como el señor Elixmann, que es justamente lo contrario. Un paciente activo que hace muchas cosas y disfruta mucho de la vida. Es un luchador. Subjetivamente, es evidente que tenemos más pacientes, que los pacientes de Parkinson son mucho más jóvenes que antes y que al menos en nuestras zonas rurales hay un claro incremento de pacientes de Parkinson. Subjetivamente, pero ¿hay científicos que puedan confirmarlo? Una de las clínicas europeas para el Parkinson de mayor renombre está en los Países Bajos. Mi nombre es Bas Bloem y soy neurólogo. Soy el jefe de un gran grupo sobre Parkinson en la Universidad Radboud de Nijmegen, Países Bajos. El Radboud UMC es un gran centro universitario donde tenemos una gran clínica específicamente para gente con Parkinson. Y vemos pacientes de gran parte de Holanda, pero también de Alemania. Lo que sabemos ahora es que, por desgracia, el Parkinson es la enfermedad neurológica que más rápido crece a nivel mundial. Hay datos que lo demuestran. Publicamos al respecto y empleamos el término pandemia de Parkinson. Ahora tal vez sea un término raro porque tenemos la otra pandemia, la de coronavirus. Una pandemia es una enfermedad que se propaga rápidamente en todo el mundo y es muy nociva para la gente. Así que el Parkinson es realmente una pandemia. Avanza en todo el mundo y muy deprisa. Y creemos que el Parkinson lo causa sobre todo nuestro entorno. ¿Nuestro entorno? Pero, ¿qué podría ser lo que enferma a la gente en el campo? Soy Beate Ritz, profesora de Medicina Ambiental en la Universidad de California, Los Ángeles. Una estadounidense oriunda de Alemania que intenta resolver el enigma. Lo primero que hice fue mirar
qué zonas registraban el mayor número de casos de Parkinson en los certificados de defunción, y se destacaron algunas zonas del Valle Central de California. En ese valle se cultiva casi el 25% de las hortalizas de Estados Unidos. Normalmente uno piensa que es más sano vivir en el campo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Parkinson? Se examinó a 860 pacientes de Parkinson. ¿En qué lugar del Valle Central vivieron? El resultado, junto a tierras agrícolas. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa. Entonces hay que pensar, ¿qué ataca los nervios? En ninguna región de Estados Unidos se practica una agricultura tan intensiva como en el Valle Central. Una agroindustria de alto rendimiento, distribuida en una superficie mucho mayor que la de los Países Bajos. En este valle se utilizan muchos productos químicos agrícolas, fertilizantes y también pesticidas. Los pesticidas, los insecticidas, son una de las pocas sustancias químicas que se aplican en el medio ambiente para matar insectos. Y la forma de hacerlo es envenenando su sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso humano no es tan diferente. Tenemos un sistema nervioso mucho más complejo, pero los componentes básicos de los nervios son siempre los mismos. Y si se envenenan los componentes de las células nerviosas, las nuestras también se dañan. La región de Osnabrück. Aquí está la granja Tillman. Mi nombre es Wilfried Tillman. He sido agricultor toda mi vida. Siempre he sido fuerte físicamente, pero poco a poco ya no es así. La fuerza disminuye, la capacidad de caminar, también de agarrar. Todo es más lento. También la mente se vuelve más lenta. El Parkinson afecta a todo. Es así. Ahora tiene 75 años. Los pesticidas siempre fueron parte de su vida laboral. Rociaba y sí. Después, todo se llenaba de una especie de niebla y además todo olía muy fuerte a ese herbicida. Pero nadie pensaba en lo que eso significaba. No se usaban guantes ni mascarillas, nada. Y si se impregnaban las manos, bueno, nadie se preocupaba. Era el progreso. Era un avance y no sabíamos que tal vez podía ser nocivo. No había ninguna advertencia. No había nada que te dijera, detente, debes tener cuidado con eso. O tienes que usar guantes de goma o barbijo. Cuando se bloqueaban las boquillas de los rociadores, se soplaba con la boca. Los Tillman no dedujeron de las advertencias de entonces que esas sustancias podían causar daños a largo plazo. A pocos kilómetros, conoce la suerte de su vecino y, sin embargo, está por rociar los nabos. Me llamo Hermann Dorman, soy agricultor convencional y cultivo unas 150 hectáreas de tierras.
Dice que los métodos actuales son diferentes, mucho más modernos y seguros, y quiere demostrarlo. Las ventajas son bien sencillas. Con los pesticidas puedo cubrir y asegurar económicamente mi nivel de rendimiento, y eso es importante para mí y mi granja. Hoy cultivamos de forma mucho más ecológica que hace 30 años. Estoy convencido. Hoy podemos esparcir muchas menos sustancias por hectárea y con mayor precisión. Como los pulverizadores están equipados con GPS, saben exactamente dónde están, dónde rociaron. Se apagan en parte automáticamente. Los productos se aplican con mayor precisión. Se pueden optimizar, lo que era impensable hace 30 o 35 años. Ahí atrás vive Wilfried Tellmann, el dueño de estas tierras. Bueno, ahora es más bien su hijo. Y arrendamos estas tierras suyas y las cultivamos. Pero, para decirlo claramente, no es agradable jubilarse y que se despierte una enfermedad así, que uno sabe bien cómo va a terminar. Es duro y triste, en verdad, pero ¿qué puedo decir? Yo diría que corremos un riesgo. Yo también lo corro. Ahora puedo ir a casa, me choca de costado un coche y ya está. Es así. Su vecino es un buen agricultor, dice Wilfried Tellmann. Es muy prolijo con los pesticidas. Leyó cosas sobre el Parkinson. Podría ser algo hereditario, pero hoy está probado que solo un poco. Pensábamos, ¿de dónde viene el Parkinson? A menudo dicen que es hereditario, pero ese no fue nuestro caso, y estoy totalmente convencida de que viene del contacto con los pulverizadores. Y no se puede decir con seguridad. Claro, pero yo estoy segurísima. Bueno, no sé, soy un poco escéptico porque otros también tienen Parkinson. Frank Elstner tiene Parkinson. El actor del Policía de Tulsa, ¿cómo se llama? Ottfried Fischer. Ottfried Fischer tiene Parkinson. Bueno, ¿cómo se enfermaron? Los mencionan porque son conocidos. Mohamed Ali tenía Parkinson. En Alemania, los registros oficiales sobre los pesticidas que se esparcen, dónde y cuándo, son muy imprecisos. Durante décadas no se registró nada, no así en California. En California se sancionó una ley para incluir el uso de pesticidas en un registro. Esa base de datos existe desde principios de los 70. Entonces comparamos dónde vivían los pacientes de Parkinson y al final pudimos demostrar que las personas que desarrollaron Parkinson estaban mucho más cerca de los campos donde se habían aplicado determinados productos. Esa prueba solo fue posible porque en California, al contrario que en Alemania, constaba por escrito con precisión cuándo se usaban los pesticidas. Y en el Valle Central había, y hay muchos, porque solo crece lo que se va a cosechar después. A lo largo de décadas se usaron más de 4.000 sustancias activas diferentes. 21 pesticidas les parecieron tan sospechosos a los investigadores que se realizaron estudios. Se descubrió que probablemente favorezcan el Parkinson. En el caso de 2 sustancias, los científicos están seguros. Una es contra la maleza, la otra contra hongos. La Unión Europea prohibió el herbicida paraquat en 2007 y el fungicida mancozeb para 2022.
Los insecticidas son neurotóxicos, eso se sabía. Mientras que de los herbicidas, uno siempre piensa, bueno, no soy una planta, no tengo la misma fisiología que una planta. Y lo que daña a una planta no necesariamente daña a un ser humano. Pero hay ciertas sustancias que actúan como herbicidas que también dañan ciertos nervios del cerebro que tienen que ver con el Parkinson. Los investigadores están seguros en el caso del herbicida Paraquat y el fungicida Mancozeb. De otros productos, las sospechas son cada vez más concretas. Lo que está prácticamente inexplorado es cómo actúan en combinación con otros elementos en el agua, por ejemplo. Hay pesticidas más peligrosos que otros, eso está claro. El problema es que siempre se sabe a posteriori. Y para ser cauto en cuanto a la salud pública, es decir, si se quiere proteger a la mayor cantidad posible de personas, protegerlas al máximo, entonces hay que ser lo más cuidadoso posible y aplicar lo menos posible o cambiar a productos ecológicos. Mi nombre es Martin Hausling y soy agricultor ecológico desde hace más de 30 años. En esta granja no se usa ni un solo producto químico desde hace 30 años. A principios de la década del 2000 entré en política y llevo 11 años en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, donde me esfuerzo por interceder por el tipo de agricultura que también practico, es decir, la agricultura ecológica. A los agricultores les lavaron el cerebro durante 30 o 40 años. Les decían que es menos peligroso de lo que se dice, que no es problemático para el medio ambiente, y creo que lo que ha quedado claro en los últimos años es que cada vez vemos más efectos secundarios que antes no figuraban en el envase y eran desconocidos tanto para la opinión pública como para los mismos agricultores. ¿Por qué tenemos que exterminar las malas hierbas con agroquímicos? No porque no haya otros medios, sino porque es barato y fácil. El agricultor convencional Hermann Dormann piensa distinto. Tal como está la política en Alemania, no podremos prescindir de los pesticidas. Y también estoy convencido de que si prescindimos de ellos por completo, no le beneficiará al consumidor. Podremos evitar alguna que otra cosa por medio de otras formas de cultivo y posibilidades técnicas. Pero siempre implicará mayores costos. Y el consumidor debe estar dispuesto a asumirlos. Quizá el producto sea más caro, sí, puede ser, pero no es un riesgo que estemos obligados a asumir, porque si no, no sobrevivimos. Si en Alemania decimos que no queremos más pesticidas, está bien, lo acepto. Pero entonces no deberíamos importar alimentos ni otras cosas del extranjero. Siempre sucede que cuando hacemos algo así, el hueco se llena con alimentos baratos de terceros países. Los precios no suben, pero nuestros costos de producción aumentan. Y si eso sigue, deja de ser rentable para el agricultor. Es el sustento de uno. Y entonces uno suele asumir un mayor riesgo porque también recibe todo lo positivo de ese riesgo. Además, uno piensa, bueno, quién sabe si caminaré un poco más lento y temblaré un poco cuando sea viejo, porque la mayoría de la gente no sabe lo malo que es realmente el Parkinson. Es más que un poco de temblor o no poder caminar bien. El señor Elixman va a hacer una visita. Johannes es un colega jardinero. Vivimos en el mismo lugar. Nos juntábamos de vez en cuando. Primero me enfermé yo de Parkinson y él 2 años más tarde, lo que me hizo pensar por qué nos tocó a los dos justamente eso. Buenos días. ¿Y Johannes, qué tal? ¿Qué dices? ¿Te ves mejor que la última vez? ¿Nos sentamos en alguna parte, Johannes? Johannes Hauenhorst tiene 68 años de edad y se enfermó hace 12.
¿Qué tal tus nietos? También te visitan a menudo, ya lo veo. Tienes un coche estupendo. El año pasado en rehabilitación también tuve que armar algo así. Siempre había que hacer algo para la motricidad fina. Leider ist es nicht besser geworden. Das ist einfach nur so und das wird sich auch nicht ändern. Vielleicht kann man über die Steifheit in den Knochen und so etwas. Me dieron el diagnóstico en 2006 y a Johannes creo que en 2008. Ahí se me activaron las alarmas. Y después me enteré de otros colegas también y empecé a investigar. Y me quedó claro que viene de eso. Y también otras enfermedades. No solo Parkinson, sino cáncer y demás. Sí, claro que podrían hacer algo más. Denn Sie können mir nicht erzählen, dass En otoño de 2018 aún venía a visitarme en bicicleta. Desde entonces ha empeorado notablemente. Eso fue hace 1 año y medio. Y estar de repente en una residencia de ancianos después de 1 año y medio es aterrador. Estoy noqueado, por decir así. Para mí es agotador escucharlo. Y ver cómo se deteriora es muy difícil para mí y no se me irá de la cabeza durante unos días. Cada visita es un viaje a su propio futuro. Se vive mucho tiempo con esta enfermedad. Pero, claro, cuanto más avanza la enfermedad, peores son los temblores, caminar y estar de pie, el equilibrio. Pero el Parkinson es más que eso. La demencia es muy común. La incontinencia, los dolores, el sueño y demás. Es una enfermedad sumamente compleja y para las personas que la padecen es horrible. Gire la mano así y el otro lado. Sí, se nota la limitación. Se da cuenta por la amplitud, la rotación. Haga esto. Cuanto más activo sea uno y cuanto antes se detecte, mejor se podrá tratar la enfermedad. Solo espero poder mantenerme activo mucho tiempo. Se calcula que en Alemania hay 400.000 enfermos de Parkinson. Nadie sabe cuántos tuvieron contacto con pesticidas. Apriete. ¿Cuántas víctimas de los pesticidas podemos permitirnos? No creo que se pueda compensar, no es posible. Tengo que advertir a todos los que usan pesticidas de los peligros para la salud que ello conlleva. La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea observa y analiza los riesgos de los pesticidas. Preguntamos, ¿qué hace para proteger a los ciudadanos de los pesticidas que pueden causar la enfermedad de Parkinson? Solo se respondió por escrito. ¿Tomar medidas? ¿Cuándo? Científicos de renombre están convencidos de que muchos pesticidas pueden causar Parkinson, así como cáncer o trastornos hormonales. Significaría que la mitad de los productos desaparecerían del mercado.
Y claro que la industria y las asociaciones de agricultores protestan porque dicen que el riesgo es insignificante o tan pequeño que ni hace falta discutirlo. Primero tendría que demostrar claramente que fueron los pesticidas los que provocaron la enfermedad. Además, el señor Tellman utilizó varios pesticidas a lo largo de su vida. ¿Cuál fue? ¿O fueron todos juntos? Y además, hay otros venenos ambientales. ¿Y si los pesticidas que el señor Dorman aplica hoy lo enferman? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se pueda demostrar esa relación? Se tarda una eternidad por lo general. Se tarda 10 años en aprobarlo. Se usa durante 20 años y 10 años de lucha hasta que retiran el producto por haber reconocido que era más peligroso de lo que pensaban. ¿A quién culpa el señor Elixman de su enfermedad? Culpo al fabricante de los productos y al seguro médico de mi profesión, porque el seguro médico tiene la obligación de advertir de esas cosas, de controlarlas, y desde mi punto de vista, eso se descuidó enormemente. En 2014 lo discutí con mi abogado y presentamos una demanda. Y si gano el juicio, el seguro médico profesional tendrá que pagarme una pensión adicional. Su abogado es Axel Sundström. El Parkinson no figura en el catálogo de enfermedades profesionales y el seguro se acoge a ello y dice que la reglamentación es clara. El seguro médico profesional solo abona prestaciones si la enfermedad está catalogada y no es el caso. Y esa es la lucha que libras. Y el objetivo es que esa enfermedad se reconozca como dolencia profesional. ¿Por qué no se reconoce como enfermedad profesional el Parkinson causado por pesticidas? Que alguien me dé una razón. Está demostrado que los pesticidas lo causan o pueden causarlo. Francia, Burdeos, la mayor región vitícola del mundo. El uso de pesticidas aquí es enorme. En Francia se considera demostrado que los pesticidas pueden causar Parkinson. Por eso el Parkinson está reconocido como enfermedad profesional desde 2012 para los trabajadores vitícolas y agrícolas. ¿Qué significa eso para los afectados? Me llamo Sylvie Berger, tengo 48 años de edad y me dediqué 25 años a la viticultura. Allí sufrí una intoxicación química. Hoy sufro de Parkinson. El 8 de junio de 2012 me intoxiqué mientras trabajaba en las viñas. Habían rociado varias veces antes y cuando llegamos para atar las vides, las gotas de rocío me salpicaron a la cara. Me afectaron la cara, los ojos, la boca y también el estómago. Aquí ocurrió, en el viñedo Chateau Vernou. Le informamos a nuestro jefe, pero no tomó las medidas de protección necesarias. En las semanas siguientes empezaron a aparecer los síntomas. Me sentía cada vez peor. Tenía bloqueos. No podía levantar los pies. Perdía la orientación. No podía ir sola de compras. Y además tenía una fatiga enorme. Era terrible. Como consecuencia del Parkinson, recibiré una pensión por enfermedad profesional. Pero todavía tengo que trabajar casi 20 años más. Y no sé dónde. Ella debe recibir una pensión, pero ¿por qué él no? El seguro médico profesional de Ulrich Elixman es el responsable de los sectores agricultura, silvicultura y horticultura.
Hace 4 años los demanda por una pensión. Preguntamos a esa mutua por qué niegan la pensión. La respuesta llega en un abrir y cerrar de ojos. No depende de ellos. Lo decide una comisión del Ministerio Federal de Trabajo. El ministerio escribe: debido a los elevados requerimientos de un cuadro clínico tan complejo como el del Parkinson, no se espera una conclusión de las consultas hasta 2021 como pronto. Al menos es la primera vez que alguien le da un plazo, aunque sea vago y después de 4 años de esfuerzos. Que en Francia se reconozca como enfermedad profesional es muy importante y también abre la pequeña esperanza de que pronto se reconozca como enfermedad profesional en Alemania. El Tribunal de Burdeos determinó el importe de la pensión de Sylvie Berger. Me concedieron un grado de discapacidad del 25%. Significa que me corresponden unos 5 euros al día. Unos 150 euros al mes es lo que ya recibe ahora. ¿Decepcionante? El objetivo de mi demanda era informar para que no lo minimicen, como si fuera una nimiedad. La gente debe saber que existe un riesgo. Los empleadores, es decir, las grandes bodegas, deben introducir medidas de protección para los empleados. La actitud para con la gente común que trabajamos en los viñedos debe cambiar. Además, Sylvie Berger demandó a su antiguo empleador por daños y perjuicios, y eso en una región donde casi todos viven de la viticultura. Aunque nadie me insulta directamente, la actitud de la gente me dice que molesto, que mi voz molesta. El tribunal ya determinó la responsabilidad del empleador. Tendrá que pagar, pero no está claro cuánto. Ella y su marido quieren irse de aquí cuanto antes. Todavía estamos esperando la decisión final sobre la indemnización. Por ahora no podemos hacer planes para el futuro. Sylvie despejó el camino para que se reconozca a los simples trabajadores en Médoc y Burdeos, a los simples trabajadores de esos distinguidos viñedos que no se ven y que arruinan su salud trabajando. Me llamo Valérie Murat y soy hija de James Bernard Murat, un viticultor que murió de cáncer en 2012, que se reconoció como enfermedad profesional. Soy vocera de la asociación Alertotoxics y lucho en realidad por mi parte. Le prometí a mi padre que iría a los tribunales y haría lo posible. Cuando murió aquí en 2012, nadie hablaba de pesticidas. Este tipo de viticultura obtiene ganancias a costa de la salud de la población. Eso para mí es inaceptable. Creo que es posible una viticultura limpia que tenga en cuenta la salud de las personas, desde el productor hasta el consumidor. Pero hay que cuestionar las técnicas de cultivo. Y eso será difícil porque muchas personas en las instituciones vitivinícolas locales quieren frenarlo. Contra eso luchamos. Hombres como estos no quieren el cambio radical. La viticultura convencional sigue siendo la norma en Burdeos, porque el clima es húmedo. Y sin fungicidas, por ejemplo, la cosecha sería una preocupación todos los años. Dicen que sin los químicos, la zona nunca se hubiera convertido en una de las principales regiones vitivinícolas del mundo. Me llamo Patrick Vasseur, soy viticultor de Moricet y vicepresidente de la Cámara de Agricultura de la Gironda. Cultivo 12 hectáreas. Claro que le gustaría ahorrar en pesticidas, dice, porque son caros, pero no se puede prescindir de ellos. Este es el cuarto de químicos. Arriba están los productos peligrosos, los insecticidas.
Aquí tenemos los fungicidas, por ejemplo, contra el mildiu. Y ahí abajo los herbicidas contra la maleza. Este año probablemente gastaré 400 euros por hectárea en pesticidas. Son casi 5.000 euros en total. Estoy rodeado de estos productos desde que nací. Cuando éramos niños, jugábamos encima de los bidones de productos químicos. Jugábamos con recipientes que tenían dibujos de calaveras. Siempre estuve en contacto con pesticidas, siempre. Dice que hasta ahora no lo perjudicó. Ahora que envejecemos, tal vez tienes más miedo a enfermar porque ya no eres tan resistente. Los seres humanos no somos todos iguales cuando se trata de enfermedades e infecciones. El sol, por ejemplo, hay gente a la que no le hace nada, otros sufren alergias o hasta cáncer de piel. Hoy respetamos plazos para volver a las parcelas. Eso antes no existía. Cuando tratamos el campo, no se puede entrar en el viñedo durante 48 horas. También tenemos plazos para la vendimia. Eso antes no existía. Antes rociábamos y nos comíamos la fruta inmediatamente. Hicimos muchos avances para prevenir problemas de salud. En la fruticultura y, aún peor, en la viticultura, rociamos 20, a veces hasta 30 veces al año para eliminar insectos, enfermedades fúngicas y maleza. Nadie va a decirme en serio que no queda nada, que todo se disuelve en el aire. No, al final va a parar a la mesa. ¿También en el vino de Burdeos? Valérie Murat quiere demostrarlo. Una y otra vez envía vinos de la región a un laboratorio. Hicimos analizar 15 botellas desde 2008 y todas dieron positivo. En cada botella hay entre 9 y 16 residuos de pesticidas. En la última botella, el laboratorio encontró una sustancia prohibida desde 2008. Y ni siquiera nos dicen qué cantidad rocían de esos pesticidas. Nuestros análisis demostrarán cómo se cultiva realmente. Pero también demuestran que los pesticidas no desaparecen así como así. Sabemos que los pesticidas son malos para nuestra salud. Sabemos, por ejemplo, que en los Países Bajos se pueden encontrar pesticidas en las casas de los campesinos. Y sabemos que en Estados Unidos hay datos de que también pueden detectarse pesticidas en la leche de los supermercados. También hay pesticidas en el aire. Mi nombre es Maren Kruse Plas. Trabajo para TIEM, Vigilancia Ambiental Integrada. Y con TIEM hicimos un proyecto sobre la presencia de pesticidas en el aire. En Alemania no es una práctica estándar investigar qué pesticidas hay en el aire. Por eso se nos ocurrió hacer un estudio para medir esos datos en varios lugares. Estos colectores se instalaron en toda Alemania. Encontramos algo en todas partes. En el bosque bávaro, realmente en medio del bosque bávaro, fuimos 3 kilómetros por el bosque y detectamos 6 pesticidas. Y los bosques siempre tienen gran efecto filtrador.
Así que supongo que Alemania no puede evitar una cierta presencia de pesticidas en la atmósfera. Eso significaría que hoy nadie puede escapar a los pesticidas. Solo que después la industria dice, son cantidades tan bajas, queremos matar insectos, no personas. Son cantidades tan pequeñas que no dañan gravemente a nadie. Pero si alguien se expone a una dosis baja durante el tiempo suficiente, puede ser igual de tóxica durante un periodo largo. La Asociación Industrial Agrar tiene su sede en Frankfurt del Meno. Representa a muchos consorcios que fabrican pesticidas. ¿Cómo evalúan la relación entre pesticidas y Parkinson? En los últimos años se han publicado extensos trabajos científicos sobre este tema. También coinciden en que las causas aún no están claras. Como científica de la salud pública, así me defino, diría que tenemos que ser más cuidadosos. Sabemos que en los que están muy expuestos, el riesgo de Parkinson aumenta bastante. Veo a los agricultores más bien como canarios en una mina. Si vemos que tienen algo, es razón suficiente para tener cuidado. Porque no se puede descartar que también haya ese efecto en el resto de la población. Tal vez no sean efectos tan elevados, tal vez menos, pero probablemente existan. Ulrich Elixmann sembró este prado de flores hace 3/4 de año, cuando comenzó el rodaje de este reportaje. El prado me dará felicidad. Está de camino a la ergoterapia o a la fisioterapia, así que paso al menos 2 veces por semana y lo disfrutaré cada vez. 3/4 de año han dejado su huella. El transcurso de mi enfermedad cambió un poco este año. Ha empeorado. Estoy más noqueado, más a menudo. El brazo funciona peor y me preocupa un poco. Pero hay cosas peores. Mi mensaje es: aléjense de esos pesticidas.